Venezuela, el país de las esperanzas, de las soluciones, de las oportunidades. ¿Se puede salvar la industria petrolera venezolana? Ese es el tema de hoy aquí en Área Reservada TV. Gracias por acompañarnos. Amigos, gracias por acompañarnos aquí en Área Reservada TV, venciendo la censura y la señal de internet. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un programa especial con un invitado especial para tocar un tema que es muy importante para Venezuela, el tema petrolero. Por lo tanto, nos acompaña hoy el doctor José Torojardi, economista, experto petrolero, articulista, conocido por todos nosotros. Doctor Torojardi, gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, no vamos a ir hoy con la regla del minuto, vamos a ir directamente con la pregunta que le queremos plantear al doctor Torojardi. Hace pocas horas hubo una reunión entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, con ejecutivos de Chevron en Venezuela. ¿Cómo se explica que una transnacional norteamericana, en medio de esta situación de tensión con el gobierno de Estados Unidos y de las sanciones, se reúna con el gobierno de Venezuela y más insólito aún, que busca un gobierno antiimperialista y anticapitalista, por lo menos en su retórica, reuniéndose con una de las herederas de las Siete Hermanas? Bueno, yo diría que Chevron es, entre todas las transnacionales petroleras americanas, la que más ha logrado tropicalizarse, sería la palabra, vincularse de alguna manera con el régimen. Y en ese sentido ha tenido operaciones muy exitosas en Venezuela desde la época de la revolución, desde antes también, pero después ha seguido. Ella tiene participaciones en 3 de los bloques, en Petropiar, en Petroindependencia y en otra de esas Petro, no recuerdo muy bien. Tiene también participación, por supuesto, en algunas de las plantas procesadoras, mejoradoras de crudo allí en José. De manera que de Chevron se puede decir que ha sido una empresa la más exitosa de todas las empresas petroleras en la etapa de la revolución en Venezuela. ¿Y qué busca el gobierno venezolano? Sostener una relación con un supuesto explotador de nuestros recursos naturales. Bueno, lo que ha buscado siempre, probablemente está buscando que a través de la influencia de Chevron se pueda lograr de alguna manera aliviar las sanciones o de alguna manera mejorar las sanciones en los Estados Unidos. Eso lo ha venido haciendo desde hace tiempo el gobierno, ya desde la época del presidente Chávez, se buscaba el apoyo de Chevron para influir en las políticas de los Estados Unidos. ¿Es posible que la debacle económica venezolana pueda ser revertida abriéndose a empresas como Chevron, como Rosneft de Rusia o Petrochina? O sea, que estas empresas puedan salvar la industria petrolera venezolana y puedan salvar la economía nacional. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera ir un poco más allá y después vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Pueden Rusia y China salvar a Venezuela de esta crisis? Muchos opinan que el gobierno venezolano se está colocando en manos de estos 2 países simplemente por las sanciones americanas que lo vienen arrinconando. La verdad es que yo no lo creo. Mira, en 1962 hubo la crisis de los cohetes en Cuba. El mundo nunca estuvo tan cerca de una tercera guerra mundial, incluso una guerra atómica, porque es que el gobierno de la Unión Soviética había colocado misiles, cohetes nucleares que alcanzaban todo el territorio de los Estados Unidos y habían sido desplegados del territorio de Cuba. El presidente Kennedy exige sacar esos cohetes. Hubo un momento de tensión terrible y después de aquel momento de tensión se comprometen Kennedy a no invadir nunca a Cuba, a cambio de que Rusia, la Unión Soviética, sacara los cohetes. Pero a partir de ese momento Cuba quedó económicamente desbaratada. Y entonces la Unión Soviética, en el apogeo, en el ápice de su poderío económico y militar, se echó a cuestas a Cuba. Y la mantuvo durante muchos años, hasta que en 1991 el comunismo fenece en la propia Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética en 15, 16 naciones diferentes y se interrumpe la ayuda a Cuba. Entra el periodo especial en Cuba, del cual se logra sobreponer simplemente porque gana el presidente Chávez y es Chávez quien se echa a cuestas a Cuba. Ahora, Venezuela sustituyó a la Unión Soviética. Venezuela sustituyó a la Unión Soviética. Ahora, ¿puede hoy en día Rusia echarse a cuestas a Venezuela? No. La situación económica de Rusia es muy grave. Rusia es un país muy dependiente del petróleo y del gas, severamente dependiente del petróleo y del gas. Ellos están en una situación económica muy crítica. Yo diría que están en una mala situación estable, porque tampoco es que se están yendo por el foso como se está yendo Venezuela, pero no logran superar su mala situación.
De manera que ellos no están en condiciones de echarse a cuestas a Venezuela como en 1962 se echaron a cuestas Pero a China Cuba. es la segunda potencia económica del mundo, a punto de alcanzar su PIB a Estados Unidos. ¿Por qué China no podría hacer eso? Porque la situación de China también es complicada. Por cierto, Rusia tiene otras prioridades geopolíticas, como pueden ser Siria o como pueden ser Ucrania. Ahora, en el caso de China, China durante muchas décadas tuvo tasas de crecimiento de su economía, de su Producto Interno Bruto, de más de dos cifras, de dos dígitos. Pero en los últimos años se ha enfriado esa tasa de crecimiento sustancialmente. No es que estén en crisis, pero se ha desacelerado su crecimiento económico. Y ellos al mismo tiempo están en un cambio de política. Ellos antes basaban su política económica en la exportación. En algunos de sus estados, en algunas de sus regiones, aceptaban todos los capitales extranjeros que vinieran para ahí montar grandes empresas destinadas a la exportación. Pero en ese proceso abandonaron buena parte de la población que vive en el centro de China, que estaba desatendida y que no lograba mejorar su situación económica. Ellos están haciendo un viraje de sus políticas económicas para desviarse ahora a satisfacer las necesidades de esa población interna. De manera que ellos no tienen recursos en cantidades suficientes tampoco para pensar en echarse a cuestas a Venezuela. Ellos lo que sí tienen es mucho interés en recuperar las deudas que Venezuela tiene con ellos. Venezuela les debe todavía cerca de 30.000 billones de dólares. Su prioridad es recuperar esa deuda. Ahora, todo depende de la conclusión a que ellos lleguen de cómo es más fácil para ellos recuperar esa deuda. Si en un momento determinado ellos piensan que un nuevo gobierno, donde haya más seguridad jurídica y donde haya más estabilidad, ellos tienen más posibilidades de recuperar esa deuda, probablemente eso es lo que ellos van a apoyar. Usted me comentaba antes de empezar el programa que sobre la industria petrolera venezolana hay tres variables que pesan: capital, tecnología y mercado. Así es. ¿Rusia o China pueden llenar esas variables? Con dificultad. Con dificultad. Desde luego, quien más puede llenar esas variables es el mundo occidental. Y particularmente los Estados Unidos es el que dispone de la mejor tecnología y también dispone de muy buena tecnología en Occidente, Inglaterra, etc. Ahora, ¿cuál es el caso de Venezuela? Venezuela tiene grandes reservas de petróleo. El problema es que es un petróleo de muy mala calidad, cuyo procesamiento es difícil y es costoso. Hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesar los crudos pesados, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos que tiene Venezuela. Buena parte de esas refinerías son nuestras. Están o en Venezuela o en los Estados Unidos, en Citgo, que es una filial 100% nuestra. Ahora, en este momento, corremos el riesgo de perder Citgo. ¿Por qué corremos el riesgo de perder Citgo? Bueno, primero porque el gobierno PDVSA, que tenía serias dificultades para pagar los bonos que vencían en el 2015 y 2016, decidió renegociarlos para reprogramarlos su pago para el 2020, a cambio de lo cual dio en garantía el 51,1% de las acciones de Citgo. Si Venezuela no paga eso, podemos perder el 51,1% de esas acciones. Pero después, el restante 49,9% de las acciones de Citgo se le dieron en garantía a Rosneft, esta gran empresa petrolera rusa acá, para garantizar el pago de un préstamo de 1.500 millones de dólares que los americanos ven con grave preocupación. Probablemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos va a terminar objetando esa garantía. Ahora bien, ¿qué pasa si ni Dios lo quiera llegamos a perder Citgo? Bueno, vamos a estar en la misma condición en que estábamos en 1975 cuando nacionalizamos la industria petrolera y nace PDVSA. Éramos dueños de todo el petróleo que tenemos en el subsuelo, éramos dueños de unas refinerías ya obsoletas, porque para aquel entonces eran obsoletas, había que hacer grandes inversiones en ellas y el Estado no tenía los recursos para hacerlo, y no teníamos a quién venderle ese petróleo porque a nadie le interesaba. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, nos los compraban las propias transnacionales que acabábamos de nacionalizar, pero nos los compraban a precio de gallina flaca, porque ellos tampoco lo podían procesar. O sea, que estaríamos retrocediendo 40 años. Exacto. ¿Por qué lo compraban? Para mezclarlo con crudos livianos de otras procedencias y crear mezclas que pudiesen refinar en sus propias refinerías en otras partes del mundo. Doctor Torres, Perdón, eso exactamente ocurriría ahora. Lamentablemente el tiempo se nos consume en muchas cosas que me gustaría conversar con usted, pero me gustaría entrar al tema de las soluciones. La situación actual de la industria petrolera venezolana, ¿se puede sostener así en el tiempo con aquella frase de Rockefeller según la cual el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada? ¿O hay que hacer un cambio radical en la política petrolera venezolana histórica? Hay que hacer un cambio histórico y muy radical, porque la industria petrolera, la PDVSA que conocemos, la han destruido. Mira,
Yo renuncié al directorio de PDVSA el día que ganó el presidente Chávez. En ese momento PDVSA era la mayor empresa de cualquier tipo en la América Latina. ¿Saben en qué puesto está PDVSA hoy en la América Latina? En el puesto número 59. En aquel entonces producíamos 3.600.000 barriles diarios. Hoy, según el informe que acaba de publicar la OPEP basado en fuentes secundarias, estamos produciendo 1.930.000 barriles diarios. De haberse mantenido las inversiones que se han aprobado durante la apertura petrolera, hoy deberíamos estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios, pero producimos 1.930.000 barriles diarios. ¿Podemos recuperarnos de eso? Sí, sí podemos recuperarnos de eso. Ahora, ¿dispone el Estado de los recursos para poder llevar a cabo esa recuperación? No, no dispone el Estado. Ni los dispone ni los va a disponer. Ni los va a disponer, porque de contar con recursos, la prioridad sería meterle dinero a la educación, a la salud, a la seguridad, a la justicia, que son funciones prioridades del Estado. En consecuencia, para recuperar la industria petrolera, que es vital para la economía venezolana, necesitamos una nueva política petrolera. Y dentro de esa nueva política petrolera habrá que ser flexibles, habrá que hacer una nueva apertura petrolera, mucho más audaz que la anterior, para poder atraer los capitales necesarios para poder reactivar la industria. De lo contrario, tendremos petróleo, pero no podremos producirlo ni tendremos a quién vender. O sea, ¿no cree que llegó el momento de ser claro y decirle a la gente que hay que abrir la industria petrolera a la inversión privada, nacional y extranjera? No me cabe la menor que duda. venezolanos inviertan y sean accionistas en la industria petrolera venezolana. Quizás el mayor error que se cometió cuando se hizo la apertura petrolera es que no se le abrieron espacios a los inversionistas venezolanos. Y entonces, cuando llega el presidente Chávez, no tenía defensores el petróleo. El petróleo era una industria manejada en manos de extranjeros o en manos del Estado. No había defensores, no había lobbies, si lo quieres llamar de esa manera, que defendiesen a PDVSA, y por eso vino la debacle. Ahora, puede que ocurra que por la vía que estamos, si el chavismo sigue en el poder, lleguemos a eso, aunque no tal vez por la vía que a muchos les gustaría. O sea, que en los hechos, un gobierno despótico, como ocurre en China, en Vietnam, haga una apertura, en este caso del sector petrolero, muy radical. Eso es una posibilidad, ¿no? Eso es una posibilidad, porque de lo contrario, la única posibilidad es que muchos venezolanos van a morir en uno de los territorios más ricos del mundo después de llevar una vida de miserias, porque a los venezolanos los están llevando hacia la miseria. Es bien interesante el estudio que hace en la Universidad Católica, la Simón Bolívar, sí, y la Central, donde el 82% de los venezolanos hoy en día vive por debajo de la línea de pobreza y el 50% por debajo de la línea de pobreza extrema. Eso es una cosa dramática. ¿Y cómo vamos a justificar eso si decimos que somos el país que tiene más petróleo en el mundo? ¿Y el petróleo puede ser la palanca que nos saque de esto o ya la era del petróleo se acabó? No, el petróleo contribuirá, pero pensar que vamos a ser tan dependientes del petróleo como lo somos hoy en día, eso se acabó. Yo creo mucho que hay que abrir las puertas fuertemente a la inversión privada, sobre todo para industrializar el petróleo. Nosotros tenemos grandes ventajas comparativas en todo lo que significa la industria petroquímica. ¿Por qué? Porque tenemos gas y tenemos petróleo, que son las materias primas. Hay enormes inversiones que giran en torno a los países que disponen de eso, a quienes disponen de esas materias primas. Podemos hacer inversiones para producir gran cantidad de petroquímica y abastecer, por ejemplo, de fertilizantes a toda la América Latina. Claro. Y a partir de la industria petroquímica, como podemos desarrollar una inmensa industria química cuyos insumos provienen precisamente de la petroquímica. Como Alemania, que no tiene petróleo. Como Alemania, que no tiene petróleo. ¿Usted cuál modelo le aconsejaría un próximo gobierno de Venezuela? Colombia, que tiene una industria estatal con un porcentaje de inversión privada, pero que compite con otras empresas, o de una vez pasar PDVSA completa a ser una empresa privada? Yo creo que va a ser muy difícil políticamente que el país acepte que PDVSA pase a ser una empresa privada, pero no me cabe la menor duda de que se van a requerir capitales privados si queremos volver a desarrollar, a reactivar la industria petrolera, no ya como lo es ahora, donde el 96% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela provienen de un solo sector, el petróleo. Porque ahora que está cayendo la producción petrolera y que cayó el precio del petróleo, los venezolanos estamos asfixiados. Ese error no podemos cometerlo. La única forma como eso se podría hacer es si contáramos con unos niveles de seguridad jurídica fenomenales, en el cual el inversionista pueda saber que estamos en un mundo de seguridad jurídica. Mientras no haya seguridad jurídica, no hay manera de que podamos contar con eso. Hay salida, hay solución. Claro que hay salida, claro que hay soluciones. Doctor Ojari, muchísimas gracias por haber acompañado en este espacio. Amigos, gracias por estar ahí. No dejen suscribirse a nuestro canal. Salidas y soluciones para la industria petrolera venezolana. Nos vemos en una siguiente edición de Área Reservada TV.